Personajes que han sido desleales y traidores al partido y a su militancia. Hasta que no tengamos igualdad en educación. A destituir un gobernante inepto, porque las escuelas no las entregaremos ni a la pandemia ni a la política. Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. En los últimos días hemos visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado pauta respecto de varios temas que él mismo ha puesto en la agenda, sobresaliendo los que puso en la palestra en la pequeña gira que denominó Mirando al Sur y que hizo por 5 países latinoamericanos que fueron Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Así, se le vio declarar que ampliaba en 50% el apoyo que ya daba su homólogo de El Salvador, el presidente Bukele, para los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, que, según él, sirven para combatir la migración de personas de esos países hacia los Estados Unidos y minar el impacto que tiene ese paso por México, ya que al tener trabajo en su país no se van para allá, programa que piensa implementar también en Belice. En Cuba, dijo que compraría más vacunas contra COVID y que nuevamente va a contratar médicos cubanos porque en México no existe personal calificado, lo que causó la indignación de los médicos de nuestro país, que no tienen trabajo o son muy mal pagados, ya que exigen que el presidente, en vez de ser farol de la calle, vea la oscuridad que hay en su casa. Ante todo ello le pregunto a usted, ¿qué acaso nosotros no tenemos problemas migratorios? ¿Qué ese dinero, que es muchísimo y no es del presidente sino de todos los mexicanos, no serviría más para apoyar en nuestro país a quien realmente lo necesita? A los niños con cáncer, a instalar guarderías que tanto requieren las madres trabajadoras para sus hijos, al sistema de salud que está colapsado y no tiene ni medicamentos, o para contratar precisamente médicos mexicanos, incluso para nuestros propios conciudadanos que no tienen trabajo y tienen que buscar el sueño americano, y pudiera seguir señalando un sinfín de cosas que se necesitan en nuestro país y que nuestro presidente decide regalar a otros, insisto, como si él fuera el dueño del dinero. Va y lo reparte. Para rematar, después de su gira, el presidente declaró que no asistiría a la Cumbre de las Américas, que es una cumbre donde los países asistentes ven cuestiones de tipo diplomático, económico y comercial, y que ayudan mucho a las economías de dichos países. Cumbre que en esta ocasión el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, organiza para el mes de junio. Así, Andrés Manuel López Obrador dijo que si no se invitaba a Cuba, Venezuela y Nicaragua, 3 países que en las últimas décadas han sido constantes violadores de derechos humanos y que para Estados Unidos no son países que respeten las democracias, México no asistiría. Y mire, falso no es lo que dice Biden, pero es evidente que el presidente Andrés Manuel apoya a los países de corte socialista del continente americano y provoca además que algunos mandatarios como los de Bolivia y Honduras, también de corte socialista, expresen su sentir en el mismo tono, diciendo pues que si no están todos los países, no es Cumbre de las Américas, lo cual es cierto, pero en lo que quiero centremos la atención es en algo que no nos debe de sorprender de este presidente de corte socialista, como lo es Andrés Manuel López Obrador. Y es el apoyo incondicional que hace a los países de corte socialista y que además nos recuerdan sus últimas acciones, como el cambio del contenido de los libros de texto para incluir el pensamiento de lo que él ha llamado el movimiento de regeneración nacional y quitar de los libros el neoliberalismo y el neoporfirismo, diciendo cual Mesías que los libros deben de tener un carácter humanista para que los ciudadanos practiquen el amor al prójimo. Entonces, después de este pequeño repaso, a mí no me queda duda respecto hacia dónde nos lleva este presidente. Digo, sin dejar de ver todo el daño que ya le ha causado a nuestro país y que nos ha llevado a los peores niveles de inseguridad con su política de abrazos, no balazos, y de crisis económica en los últimos 20 años. Y tampoco me queda duda alguna de que su candidata a la gobernatura del estado, la maestra Nora Rubalcaba, hará lo propio. ¿O acaso no en sus anuncios de radio se refiere a ya saben quién como su inspiración? ¿O no puso la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador detrás de su foto en sus espectaculares de campaña? Es por ello que lo invito a reflexionar su voto muy seriamente y a pensar qué es lo que quiere para su estado y para su familia. Créame, lo que se ve no va a cambiar. Así será si gana Morena. Pero como siempre le digo, esa es mi opinión. La mejor opinión la tiene usted.